Gloria a Dios. Buenos días, bendiciones mis amadas hermanas. Qué bueno que están por acá, qué bueno que podamos tener este tiempo para compartir la palabra del Señor. Y la pastora dio una excelente introducción, pues, de lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Y esto es una palabra que a mí me ha confrontado mucho, porque realmente a veces creemos que hemos llegado, ¿verdad?, en algún momento de nuestras vidas a cierto nivel espiritual y creemos que ya no necesitamos nada. Bueno, yo le dedico un rato por las mañanas al Señor, hago un devocional y leo una porción bíblica, escucho una adoración y creemos pues que eso es suficiente, pero realmente no es suficiente. Del trono de Dios hay abundancia de sabiduría, de conocimiento, que nosotras por estar inmersas en las cosas de este mundo muchas veces no aprovechamos. Y hay muchos cristianos, ¿verdad? Muchos creyentes en la iglesia que de pronto tienen mucho tiempo en el Señor, pero no han desarrollado un hábito para estudiar la palabra, y lo que conocen de la palabra es lo que han podido aprender tal vez de una manera casual o superficial, como usted le quiera llamar, cuando escucha una prédica el domingo, cuando escucha una prédica de YouTube, cuando le manda la hermana o una amiga le manda un devocional, y muchas veces creemos que eso es estudiar y conocer la palabra, pero lamentablemente no es así. Mas, sin embargo, en contraposición, en el mundo, ¿verdad?, hay un pueblo de Dios que está siendo perseguido por predicar la palabra del Señor. El otro día, cuando estábamos en el tiempo con las intercesoras, hablaba de que en Canadá hubo un jovencito que fue arrestado por estar repartiendo Biblias. O sea, quien lleva el mensaje de salvación muchas veces es perseguido. Bueno, Jesucristo lo dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir, pero nos van a perseguir no por el hecho sencillamente de que, bueno, yo soy cristiana, sino por el hecho de nosotros predicar su palabra. Porque nosotros, ¿verdad?, estamos haciéndole frente a las entidades diabólicas, satánicas, que se levantan. Nosotros estamos contrarrestando la mentira con la verdad. Pero tú, para hacerlo, tienes que conocer la palabra, porque la palabra es la verdad. Para que ustedes sepan, en el año 2022, según las estadísticas, 5.621 cristianos fueron asesinados por causa de su fe en todo el mundo. Y nosotras estamos aquí muy fresquecitas. Tenemos libertad para predicar la palabra, tenemos libertad para practicar nuestra fe. Qué regalo de Dios, que tal vez esos hermanos que están siendo perseguidos en China, en Irak, en Corea del Norte, quisieran poder tener, pero no lo tienen. Mas, sin embargo, ellos han decidido permanecer fiel a la palabra. Y es triste ver cómo nosotros desperdiciamos un regalo tan grande. Es muy triste. Ellos anhelan libertad para practicar su fe, pero a nosotros nos pesa sentarnos media hora con la palabra para estudiarla. Muchas veces la tenemos en casa, está llena de polvo, no la hojeamos, y hay algunos que la dejan parqueada en el Salmo 91. Hay de decoración al lado de un florero. La palabra de Dios no es un ornamento. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es esperanza. La palabra de Dios es Jesucristo. Y si usted es seguidora de Jesucristo, como yo creo que usted es, usted tiene que conocer su palabra. Otra cosa que está pasando, porque estamos haciendo, ¿verdad?, una radiografía. Estamos haciendo una radiografía del estado espiritual del pueblo de Dios. Entonces, eso es por un lado. No sacamos tiempo para estudiar la palabra. Pero por otro lado, hay una necesidad de verdad de ser ministrados, de ser alimentados de manera, ¿verdad?, espiritual. Y entonces, como es más fácil, tal vez yo ir donde
un profeta que me diga una palabra que seguramente no viene del corazón de Dios, una palabra que ministre mi alma, que me engañe y me dé la excusa para seguir en la vida de pecado que estoy llevando. Y hay muchos cristianos que andan caminando así también. Hay muchos denominados profetas que son falsos profetas, que están engañando al pueblo de Dios con fábulas engañosas, con mentiras, con doctrinas demoníacas. Y nosotros le hemos prestado el oído para escucharla, porque cuando tú no te metes con la palabra, tu oído tiene comezón de oír. Entonces escuchas voces provenientes de lugares inadecuados que te van a ministrar de una manera incorrecta y que en vez de acercarte a Dios te van a alejar de Él, porque vas a abrazar, ¿verdad?, tu condición de pecado. Dice Pablo le habla a Timoteo sobre este tipo de falsos profetas, y en 1 de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán a enseñanzas de demonios. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, a quién seguimos. Mucho cuidado. Jesucristo los conocía. Jesucristo sabía quiénes eran ellos. En Mateo 24, cuando Él habla de las señales del fin, Él se refirió a ellos, cuando dijo que aparecerían muchos falsos profetas que engañarían aún a los escogidos. Mis hermanas, todo esto son realidades que nosotras tenemos que estar analizando. Si nosotros buscamos a Dios para que Dios nos dé algo, lo estamos buscando por una motivación incorrecta. Mucha gente no busca a Dios, no porque verdaderamente, genuinamente tiene deseo de conocerle, no porque realmente lo ama, sino porque se ama más a sí mismo y ama más lo que Dios le puede dar. El Salmo 1, del 1 al 2 dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se deleita en hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Así que yo creo que esta es una mañana, un momento en que el Señor nos ha permitido hacer como una parada para que reflexionemos. ¿Dónde estamos paradas en cuanto a nuestra comunión con Dios? Nuestra comunión con Dios no solamente implica orar, implica estudiar la palabra, conocer la profundidad. La única manera en que vamos a poder conocer a Dios es a través de su palabra. Y esta mañana yo quiero le voy a enumerar 5 consecuencias. Hay muchísimas más. Podemos durar aquí semanas y semanas hablando de este tema. Pero voy a enumerar 5 consecuencias que pueden venir a nuestras vidas por el hecho de no conocer ni estudiar la palabra del Señor. Número 1. No conocer la palabra del Señor nos deja a expensas del enemigo. Yo no sé si usted conoce gente que todo el tiempo es un pleito que tiene con el diablo. Y el diablo aquí, porque el diablo esto, porque el diablo lo otro, porque el diablo me puso el pie y me caí. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La que está mal es usted, porque usted no conoce la palabra, no conoce las promesas del Señor y su fe está así de chiquita. Entonces, cuando no conocemos la palabra, el diablo nos zarandea. Él se da banquete con nosotros. Mira cómo la tengo a esta. Afanada, turbada, ansiosa, pecando, confundida. El diablo conoce muy bien la palabra, la conoce mejor que nosotras mismas. Entonces, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, ¿verdad? A partir del versículo 10. Por último, fortalézcase con el poder del Señor. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ni contra poderes, ni contra autoridades, contra potestades que dominan las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Y luego, ¿verdad? En ese mismo pasaje sigue describiendo cuáles son las diferentes partes de la armadura. Y finalmente, en el versículo 17, dice, habla de una de las partes. Son 6 partes que tiene la armadura de Dios. Y una de ellas, de esas 6 partes, hay 5 que son para protegernos. Pero hay una sola arma que es ofensiva, que es la espada, que es la palabra de Dios. Y es lo que nosotros menos usamos para defendernos. Pablo nos exhorta a colocarnos esta armadura y a tener la espada de la palabra en las manos. Jesucristo, como conocía la palabra, Él le ganó al diablo todos los enfrentamientos que tuvieron. Y el primer enfrentamiento que tuvieron fue en el momento en que el Señor fue a ayunar 40 días al desierto, donde el diablo precisamente lo tentó con la palabra. Pero qué incrédulo el diablo, que creía que iba a hacer caer al que es la palabra, al que es el Verbo encarnado. Qué mentira tan grande. Pero finalmente Jesucristo pudo vencer a Satanás con la palabra. Y dice la palabra de Dios que el diablo le dejó. Y luego el Señor pues se reincorpora, sale del desierto y Él llega al río Jordán y es bautizado. Y ahí comenzó su ministerio. La palabra del Señor, dice el Salmo 18:30, la palabra del Señor es intachable y es escudo para los que en ella se refugian. La palabra de Dios te defiende de los embates del enemigo, pero tú tienes que usarla. Tú tienes que levantar tu espada y declarar la palabra y decir: mis hijos no son del diablo, mis hijos y mis hijas, dice la palabra, que profetizarán en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, no conocer la palabra de Dios nos mantiene en ignorancia, y cuando estamos en ignorancia caemos en pecado. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Este es el Señor hablando. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti, y no serás sacerdote para mí, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, hermana Elena, pero esa palabra fue escrita en el Viejo Testamento. Eso está en Oseas, eso no está en el Nuevo Pacto. La palabra de Dios es eterna, y la palabra de Dios tiene validez por los siglos de los siglos. Así que si usted se equivoca y se desvía del camino, ¿sabe lo que va a pasar? Que no solamente el Señor se va a olvidar de nosotros, sino de nuestra descendencia. Mira la implicación, mira lo que decía inclusive nuestra pastora. Lo importante es nosotros conocer la palabra para hablarla a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, a nuestra familia. Porque eso implica, ¿verdad?, que nosotros podamos mostrarle el camino que el Señor nos ha mostrado a nosotros, para que ellos también reciban esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Muchos junto a su descendencia han sido desechados por el Señor, más que por su falta de conocimiento, sino por su rechazo a la palabra. Porque créame, cuando usted no se mete con la palabra del Señor, usted está rechazando al Señor. De plano le está diciendo: Señor, no me interesa lo que tú tienes que decir. No me interesa. Dice Pablo en Romanos 10:3: muchos ignoraron la justicia de Dios para establecer en su lugar la suya propia. Miren lo que pasa, que cuando no conocemos y somos llenos de la palabra del Señor, vamos a actuar bajo nuestra propia sabiduría, nuestro entendimiento humano limitado, carnal y diabólico. Y vamos a cometer muchos errores, y de pronto también vamos a ser de mal testimonio para las personas que nos rodean. Eso es muy delicado. Pablo continúa diciendo, hablando de esto mismo en Romanos 1:21, y dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron el honor que se merecían, ni le dieron las gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos han preferido amar y servir a otros dioses en vez de a Dios, lo que ha traído como consecuencia la desobediencia, mis hermanas, al más grande de todos los mandamientos, el cual es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a adorar? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Cómo vamos a aprender a amarlo? No vamos a poder. Vamos a amar aquellas cosas a las cuales nosotras le entregamos nuestra atención. Y yo creo que una prueba ácida que podamos hacer en esta mañana a nivel espiritual es tú misma pregúntate, ¿a qué yo le estoy entregando mi atención? Mira, y yo creo que muchas de las que estamos aquí vamos a salir de aquí con temor y temblor. Jesucristo habló muy claramente, porque cuando no amamos a Dios, ni lo ponemos, ¿verdad?, como el Dios de nuestras vidas, y no le damos el centro y el primer lugar en nuestro corazón, vamos a adorar a otros dioses. Vamos a adorar a otros dioses y vamos a infringir uno de los mandamientos del Señor, donde dice que no adoraremos a dioses ajenos, ¿verdad?, delante de Él. Vamos a adorar a cosas, vamos a adorar a todo lo que está en nuestro ámbito terrenal. Yo no sé cuál es el ídolo de tu corazón, no sé cuál es tu Dios en este momento determinado de tu vida, pero Jesucristo conocía muy bien, porque Jesucristo vino a hablarle a los creyentes. Él le vino a hablar a su pueblo. Y de habidas, ¿verdad? Ellos escuchan al Señor, ¿verdad? Escuchan su palabra supuestamente, pero el corazón de ellos, ¿verdad?, está lejos de Él. Y Él le decía, pues, cuando en los mensajes que Él daba, en Mateo 15, del 8 al 9, Él decía que este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esto es delicado, mis hermanas, porque no podemos amar a dos señores al mismo tiempo, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. ¿A quién amas y a quién aborreces? Amas al que le dedicas tu tiempo y aborreces al que dejas a un lado. El pueblo de Dios en este tiempo, en su gran mayoría, es una generación esclava de las corrientes de este mundo, de las redes sociales, ¿verdad? Del Facebook, del Instagram, del Twitter, del YouTube y yo no sé cuántas cosas más. Los influencers ahora son los líderes de este tiempo, ¿no? Ya los líderes de este tiempo no es aquel que porta la palabra. Un líder para ti es un influencer. Yo sigo a fulanito de tal, que tiene un canal de cómo yo maquillarme, o que tiene un canal de cómo yo hacer esto, de cómo hacer lo otro. Y entonces, ¿usted de quién es seguidora? ¿De los hombres o usted es seguidora de Cristo? Que usted está perdiendo tiempo en cosas vanas, entregándole su tiempo a cosas que no tienen valor, que perecen, que no son eternas. Fijar la mirada en las cosas terrenales es mucho más fácil para la carne. Y la carne lo demanda. ¿Usted sabe por qué lo demanda? Porque recibe gratificación instantánea. Pero las cosas del espíritu cuestan, porque hay que matar la carne. Cuesta desarrollar una disciplina de oración o de lectura y estudio de la palabra. Cuesta, porque implica un esfuerzo. Nosotros queremos que nos lo pongan todo en bandejita de plata, desmenuzado. Y lamentablemente usted se está alimentando de interpretaciones que generalmente son incorrectas de otros. Usted está dejando su vida espiritual en manos de personas que están extraviadas. El Señor nos mandó a que seamos santos, así como Él es santo. Si usted no conoce la palabra, usted no va a estar apartada para Dios. Estará apartada para el mundo, pero no para Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y Jesucristo sabía eso muy claramente. En Juan 15:13 Él dijo:
Ustedes, refiriéndose a los discípulos, ustedes han sido limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra te limpia. Cuando habla de limpieza, habla de transformación, de cambio, de santificación. La palabra nos transforma y nos ayuda a ser, nos conforma a la imagen de Cristo. Otra consecuencia de no conocer la palabra es que pone techo en nuestras oraciones. Ay, mi hermana, yo tengo tanto tiempo orando y yo no tengo respuesta. Es que Dios se olvidó de mí, es que Dios ya no me oye. Revísese para ver cómo que usted está orando. Usted está orando con las intenciones correctas. Jesús dijo que si orábamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucharía. Es muy claro. Pero si usted no está metida con la palabra, quiere decir que usted no conoce la voluntad de Dios. Y si no conoce la voluntad de Dios, usted va a orar muy mal. Porque usted va a orar para sus deleites y sus deseos, pero no para que se haga la voluntad de Dios. Ay, Dios mío. La verdad que yo les dije que esta era una palabra que iba a confrontar, porque a mí me ha confrontado muchísimo. Esto es difícil, pero yo les pido a mis hermanas que abran su corazón a esta palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Ya Cristo viene pronto. Y Él viene a buscar una novia ataviada con vestiduras de lino fino, blanco, resplandeciente, sin mancha, sin tacha. Él viene a buscar a las vírgenes sensatas con lámparas llenas de aceite. ¿De qué estás llenándote, mi hermana? ¿De qué te estás llenando? Tienes tal vez apariencia piadosa, pero por dentro estás vacía de la palabra de Dios. Jesucristo condenó a los religiosos, a los fariseos. Ellos eran el pueblo de Dios, escogido. Pero Jesucristo dijo que de ellos, que ellos eran un sepulcro blanqueado. ¿Saben lo que es un sepulcro blanqueado? Que en aquel tiempo, cuando enterraban a los muertos, para que la tumba se viera bonita y no despidiera un mal olor, después de que enterraban al difunto, cubrían la tumba con cal. Y esa cal era blanca, blanquita. Por eso el Señor hablaba y decía que ellos eran sepulcros blanqueados. Mis hermanas, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está dentro de ti es lo que va a salir a través de ti. Y creo que la mejor forma de tú poder entenderlo y saberlo es preguntándole a la gente que tú tienes cerca. Porque muchas veces nosotras nos engañamos a nosotras mismas. La palabra de Dios dice que el que crea que no tenga pecado se engaña a sí mismo. Todas somos pecadores, todos somos pecadores. Pero la gracia del Señor, ¿verdad? Nos ha ayudado, nos ha salvado y nos está enseñando a no pecar. Pero es un proceso y seguiremos siendo perfeccionadas hasta el día de la llegada de Jesucristo. Pero mientras tanto, lo que el Señor anhela es ver la disposición en tu corazón para que su palabra te cambie. Entonces, el punto número 4, no conocer la palabra de Dios nos va a alejar del propósito que Él ha marcado, que Él ha establecido para cada una de nosotras. Cuando no invertimos tiempo en entender y conocer la palabra de Dios, vamos a ser alejados del cumplimiento del propósito. Dios, cuando nacimos, desde antes de la formación del mundo, cuando Él nos pensó, Él dijo, este es el propósito de Ángela. Este es el propósito de Nelly, de Aura. Desde antes de que Él la formara en el vientre de sus madres, Él ya estableció ese propósito para cada una de ellas, para cada una de nosotras. Pero cuando decidimos, ¿verdad? Él es un caballero, ¿verdad? El Señor es un caballero y Él no fuerza a nadie. Él nos dio libre albedrío porque Él quería que le amáramos, ¿verdad?
por decisión nuestra, no porque Él nos lo estuviera imponiendo. Entonces, como Él nos dio el libre albedrío, si nosotras decidimos vivir apartadas de la palabra, pues entonces no vamos a conocer nunca el propósito. Dios no va a tener la oportunidad de hablarte y de decirte por dónde te quiere llevar. Él anhela que vivamos por fe y no por vista. Andar por vista nos llevará a vivir según los designios de este mundo material, pero andar por fe, mis hermanas, nos llevará a tener hambre y sed de la palabra, la cual es la única que nos va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y al conocer las Escrituras podemos entender dos cosas. Primero, que Dios nos ha dado una identidad en Cristo y que también nos ha dado un nuevo propósito para vivir una vida de obediencia a Él, una vida que a Él le agrada. Dice en Efesios 1, de 4 al 6, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así lo había pensado hacer desde un principio. Y luego más adelante en el versículo 8 dice, por su gran sabiduría y conocimiento, Dios mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá a jefe a Cristo. Ese es el plan de Dios para todas nosotras. Hay un plan, hay dos tipos de planes. Está el plan que Dios tiene para ti en este mundo terrenal que nos ha tocado vivir, pero hay un plan eterno en donde nosotros seremos coherederos con Cristo y habitaremos eternamente con Él. Entonces, dice, luego más adelante, dice en el versículo 11, por medio de Cristo nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos lo que Él había prometido. Y así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y número 5, la palabra, no conocer la palabra nos lleva a vivir en el afán, que es lo contrario a la fe. Cuando estamos afanados es porque no tenemos fe. Y si usted no tiene fe, pues entonces no va a descansar en el Señor ni va a confiar en sus promesas. Y es verdad que en la vida de cada una de nosotras hay áreas que son importantes, muchas áreas que son importantes. Puede que, ¿verdad?, tenga un matrimonio, que sea una madre con hijos, que tenga un empleo, y que son cosas, ¿verdad?, inclusive son bendiciones que Dios nos ha dado en esta tierra y que también tenemos que administrarlas, tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo, pero esto no puede convertirse en tu prioridad. Tu prioridad es tu relación con Dios, porque de ahí se va a desprender la bendición que Dios quiere darte en cada una de las áreas de tu vida. Y un gran ejemplo de lo que es el afán, y es una historia, ¿verdad?, que se habla mucho y se comenta mucho sobre ella, que es la historia de Marta y María, que está en Lucas 10, del 38 al 42. Cuando Jesús estuvo visitando la casa de Marta y de María, Marta estaba empeñada en prepararle la comida al Señor, en servirlo a Él y a los discípulos. Ella estaba muy afanada y realmente no había nada de malo en ello. Pero hay tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y cuando Marta vio que María, en vez de ayudarla, se sentó a los pies del maestro para escuchar su palabra, Marta se molestó y fue y le dijo al Señor, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Fue hasta de chismosa, porque no conocer la palabra no pone hasta chismoso. Sí, se fue de chismosa. Y el Señor, nada más yo me imagino que Jesús respiró. Ay, Dios mío, otra vez Marta con la de ella. Marta,
tú sí rindes, pero yo te amo. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una sola cosa es necesaria. Es decir, solo una cosa es la más importante de todas. Y María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Santo. Ay, Dios mío. Cuando nosotros escuchamos la palabra queda grabada en la tabla de nuestro corazón. Cuando María se sentó a los pies del maestro, ahí quedó esas enseñanzas. Ella atesoró esas enseñanzas en su corazón. Dejemos de alimentar nuestras vidas con los afanes del día a día. Mis hermanas, nada es eterno. Nada, absolutamente nada es eterno. Nuestra familia no es eterna, nuestro trabajo no es eterno, el ministerio no es eterno. Todo pasará, mas su palabra no pasará. Eso no va a pasar. Desarrollemos apetito por la comida que realmente aprovecha. Y el Señor se encargará de poner eternidad en cada una de nosotras. Es imperante cultivar hambre hacia la palabra. Tenemos que desconectarnos de las cosas que nos parecen en apariencia satisfactorias y tal vez hasta necesarias para conectarnos con la palabra de Dios, con la fuente de vida. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. En otras palabras, de la misma manera en que el cuerpo, ¿verdad?, humano necesita ingerir alimentos para mantenerse saludable, vivo, ¿verdad? De la misma manera, para nosotros tener una vida espiritual sana y fructífera, necesitamos el alimento de la palabra. Tenemos que sacar tiempo como María para sentarnos a los pies del Maestro. Y aquí pues yo quise enumerarle, hay todavía muchas consecuencias más que vienen como producto de no conocer la palabra de Dios. Pero vamos a dejarlo ahí y ahora yo quiero concentrarme en presentarles los 5 beneficios de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Ya le dijimos la parte mala, ahora vamos a hablar de la parte buena. Número 1, la palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios. El título de esta palabra, pues de esta conferencia es Conociéndole a través de la palabra. Por eso es que nosotras estamos aquí. Y en Juan 1:8 dice que Jesucristo, hablando del Padre, a Dios nadie le vio jamás. Y con esta afirmación Jesús se refería a la naturaleza espiritual de Dios. Dios es espíritu, pero como nosotros, ¿verdad?, somos humanos, ¿verdad?, y estamos en este ámbito material, naturalmente estamos limitados para percibirlo, para verlo con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Ningún hombre que haya pisado la tierra ha visto a Dios tan claramente como Jesucristo, porque dice la palabra que el que descendió es el que ascendió al trono de Dios. Entonces, el único que ha visto al Señor cara a cara es Él, porque dice en Juan 1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Jesucristo conocía a su Padre, y Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Y me gusta esta porción de la palabra cuando Felipe, en Juan 14, del 8 al 9, le dice a Jesús, al Maestro, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesucristo, yo creo que está un poquito triste, le habrá dicho, ay Felipe, tanto tiempo que llevo entre ustedes y no me has conocido. Puede ser que tú tengas 20 años en el Evangelio, puede ser 10 años, y tanto tiempo tú llevas hablando de Cristo y tú todavía no le has conocido. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, ¿verdad?, que yo hablo no son por mi cuenta, sino del Padre que mora en mí. Él hace las obras. Y me encanta ver cómo Jesucristo tenía una estrecha relación con su Padre. Y prueba de ello era que las palabras que él declaraba, que él predicaba, que él enseñaba, eran las que él había escuchado al Padre decir en el tiempo en que él compartía con él. Jesucristo es nuestro ejemplo. Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios para escuchar las palabras que el Espíritu Santo y el Padre, que Jesucristo nos está hablando. Dice aquí en Juan 14:6, Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y luego en la trascendental oración que hizo Jesucristo en Juan 17 por los discípulos y por todo el pueblo de Dios que iba a creer en su anuncio, él le decía al Padre: pues tú me has dado autoridad sobre todo hombre para darle vida eterna a todos los que me diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, únicamente a ti, únicamente a ti. No al Dios dinero, no al Dios trabajo, no al Dios esposo, no al Dios hijo, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esto quiere decir que cuando conocemos a Jesucristo, quien es la palabra, como dije ahorita, Él es el verbo encarnado, el logo de Dios, Él nos mostrará al Padre a través de sí mismo. Es decir, que nosotros no tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, yo quiero verte cara a cara. Es que si vemos al Señor cara a cara vamos a ser consumidos. El Señor tuvo misericordia de nosotros al enviarnos a Jesucristo para que en el rostro de Él veamos la gloria de Dios. Y nos estamos perdiendo todo eso por no conocer la palabra. Número 2. Antes de continuar, aquí hay unos papelitos donde nosotros queremos que usted coloque su pregunta para al final de la conferencia. Si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, le vamos a entregar este papelito para que usted ponga su pregunta, para que luego se lo entregue a las servidoras y podamos con gusto responder sus preguntas. Bien. Número 2, la palabra de Dios nos ayuda a madurar espiritualmente. En Hebreos 5, del 11 al 14, yo estoy citando mucho la palabra porque que estamos hablando de la palabra. Y yo no vengo aquí a hablarle con humana sabiduría, yo vengo a hablarle con lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que yo espero que no se aburran. Gloria a Dios, no, porque veo algunas así como, así, con los ojitos medio cerrados. Ay, que la hermana. Oiga, esto es entre usted y Dios. Yo sencillamente, aquí yo estaba hablando con la hermana María Ángeles. Y me decía: hermana, la mesa está puesta. Ah, bueno, pues entonces yo soy la mesera que va a traer el alimento. Más nada. Por el mensaje de Dios, no mío. Gloria a Dios. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y aunque no es fácil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya debieron ser maestros. ¿Y qué es un maestro? El que enseña la palabra. Ustedes debieron ser maestros para enseñar la palabra. Todavía es necesario que se le vuelva a enseñar las cosas más elementales de la palabra. Dios mío, es tanto así que necesitan leche en vez de alimento sólido. Cuando ustedes deberían estar comiendo ya yuca, batata, plátano, no majado, sino entero, hervido, para que usted lo mastique bien. Ah, no, pero es una lechita ahí, un biberón ahí como los bebés malcriados. Dice aquí que los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia. Son ineficaces en la palabra de justicia, en aplicarla, en vivirla, en mostrarla, en enseñarla. Pero
el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad para tomar decisiones. Es decir, cuando usted conoce la palabra, usted va a poder tener discernimiento entre el bien y el mal y va a escoger el camino de la justicia. Pablo pudo evidenciar la falta de crecimiento espiritual en los creyentes hebreos. Él observó que se hacía lento para entender la palabra. Yo me imagino, oye, tanto tiempo que yo tengo hablándole, predicándole, y es como que tengo que volver a repetir, ¿verdad? Lo mismo, los rudimentos de la palabra, y tengo que decir que si tú crees en Jesucristo, tú serás salvo, y tengo que volver otra vez a todo eso. Cuando él quería, tal vez él tenía un tesoro espiritual que quería compartirles, pero no se lo podía compartir porque no lo iban a entender. Y yo me imagino que Pablo ahí se desesperaba bastante con su razón. Esta actitud de los hebreos no solo mostraba una gran irresponsabilidad con relación a ellos mismos, porque cuando tú no conoces la palabra de Dios, tú te estás dañando a ti misma. Pero también hay una actitud de irresponsabilidad hacia los demás, porque te incapacita para compartir la palabra y cuando la compartes mal. Así que vayan tomando nota sobre eso. Punto número 3. Conocer la palabra transforma nuestra manera de pensar. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, mi madre. 5 minutos. Gloria a Dios. Si continuamos hablando de la renovación de la mente, hay un versículo poderoso que podremos entender, que está en el libro de 2 de Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra es como un espejo. Usted se coloca delante de ese espejo. En ese espejo usted va a ver el reflejo de Cristo y usted va a ver su reflejo allí. Y ahí usted se va a dar cuenta cuánto a usted le falta por crecer. Porque es que no vamos a poder alcanzar la perfección de Cristo. Y eso es lo que hace la palabra. Conocer la palabra nos hace conocer las promesas del Señor. En 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, son sí y amén, para la gloria de Dios. Así que no conocer las promesas de Dios nos llevará a vivir una vida triste y sin esperanza. Las promesas de Dios son la evidencia de que Dios tiene planes para con su pueblo. En Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Aleluya. Número 5. Nos ayuda a incrementar la fe. Conocer la palabra nos ayuda a aumentar la fe. Dice la palabra en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios a todos nos da una medida de fe. Y la única manera de que esa fe se expanda, se extienda y pueda creer que lo imposible para los hombres es posible para Dios, es conociendo la palabra. Porque la palabra podremos conocer cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra. Y eso pues nos va a dar la fe y la esperanza de que Dios va a obrar en nuestras vidas o en la situación por la cual estemos orando. Y finalmente todos saben que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted no tiene fe y su fe está así de chiquitica, pues déjeme decirle que no creo que Dios esté muy contento con usted y tal vez conmigo. Entonces, voy a hablar rapidito sobre esta parte, pero la palabra de Dios, luego de que la conocemos, ¿qué tenemos que hacer con ella? Ponerla en práctica primero, vivirla, para que seamos, ¿verdad?, como esa carta leída
que habla la palabra de que debemos ser delante de los demás. Porque cuando nosotros conocemos la palabra, nos convertimos como en una Biblia andante, ambulante. Oye, la hermana Aura es una mujer piadosa, es una mujer santa, es una mujer que se somete a su marido, es una mujer de fe. Mira, sin hablar cómo su vida me predica. Eso es vivir la palabra. Y después que usted conoce la palabra, pues entonces usted y la vive, porque vivirla le da una autoridad para predicarla. Entonces, cuando usted tiene esa autoridad, usted está capacitado para hablar la palabra, para predicarla, para ir a Jerusalén, a Samaria y a Judea y hasta el fin del mundo a llevarla. No voy a abundar mucho en eso porque nuestra hermana Heidi va a hablar de eso ahorita más adelante. Y finalmente, no hay una técnica en la cual pues nosotros, una técnica perfecta que nos va a ayudar a estudiar la palabra. Eso es algo muy particular de cada una de nosotras. Perdón, no pasa. Me pasan el siguiente slide, por favor. Que no, gracias. El siguiente, por favor. Gracias. Pero sí le voy a dar una recomendación. Primero ore. Si usted no tiene hambre por la palabra, si la palabra de Dios le aburre, y sea sincera, puede que la palabra de Dios le esté aburriendo. El problema es que no queremos darnos tiempo para escudriñar la palabra, porque a veces nos aburre, pero también nos confronta. Y no queremos que nos confronten con el pecado que hay en nosotras mismas, ¿verdad? No queremos cambiar. Pero lo que yo le recomiendo es que usted debe de orar, presentarle al Padre la condición de su corazón y pedirle que ponga hambre y sed de su palabra en usted. Luego de que usted haya orado, pues entonces busca un momento del día, no importa la hora. Cada una de la clave, vamos a ver, encontrar el momento ideal para estudiar la palabra va a estar muy atado a la situación, la temporada de la vida que usted se encuentre. Cada una de nosotras tenemos ocupaciones, estamos en diferentes etapas. Hay madres jovencitas que tienen niños pequeños, bebecitos. Hay mujeres más adultas que tienen trabajos absorbentes. De pronto tal vez tienes una condición de enfermedad. Pero hay maneras de escuchar la palabra. Si tú no tienes tiempo de sentarte, hay Biblias audibles, hay salmos cantados. Pero tienes que sacar tiempo para leer la palabra. Tienes que sentarte. Y si puedes sentarte es mucho mejor. Dedícale 15 minutos. Y en la medida de que vayas conociendo su palabra y veas cómo Dios te va hablando, tú vas a querer estar más tiempo. Agarra una libreta, un lápiz, anota todo lo que Dios te diga. Busca herramientas, instrumentos que te ayuden a profundizar, a interpretar lo que estás leyendo, para que no sea de manera superficial, para que lo puedas entender correctamente. Pero no es una opción no estudiar la palabra, no es una opción no conocer la palabra. Es que no es una opción ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Para ningún seguidor de Cristo, para ningún creyente que dice y declara que Jesús es su Señor, no es una opción no conocer la palabra. En Jeremías, así ya está puesta. En Jeremías 9 dice lo siguiente, 9:20: oíd pues, mujeres. Póngase de pie y dígalo con fuerza. Dígalo con fe. Oíd pues, mujeres, la palabra del Señor, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Yo no entiendo cómo muchas veces nosotros nos dejamos arropar con las cosas de este mundo, que preferimos no oír la voz de nuestro Padre. Y estamos oyendo tantas cosas que nos confunden, que nos cargan, que nos hacen extraviarnos, que muchas veces hasta nos descarrían. ¿Cuánta gente no se ha descarriado porque no conoció la palabra del Señor? La gloria de Dios es en el rostro de Jesucristo. Tú quieres conocer al Padre, mira el rostro de Jesús, el amado de tu alma.
En esta mañana Él te atrae a ti con cuerdas de amor y con lazos de ternura. Y por su misericordia Él ha traído esta palabra hoy a tu vida. Siéntate, hermana, come y bebe, porque largo camino te resta. Y sabes que vas a poder recorrer ese camino si estás amparada y anclada en la palabra de Dios, en sus promesas. Él ha dicho que nunca te dejará. Él ha dicho que Él no te abandonará, que Él estará contigo hasta el fin. La vara y el cayado del Señor, mis hermanas, nos infunden aliento. Si estás desesperanzada, si tú sientes que ya no tienes fuerza, busca a Dios a través de la palabra. Y yo quiero orar. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús te presento este hermoso grupo de hijas tuyas, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, porque hasta aquí nos trajiste. Porque hasta aquí nos ayudaste y nos vas a seguir ayudando. Gracias, Padre, porque hoy viniste a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra. Porque cuando una palabra viene de Dios, esa palabra te corrige, te instruye, te edifica. Padre, no queremos más escuchar doctrinas de hombres. No queremos contaminarnos con la comida que perece, con aquella que no hace bien, que nos aleja de ti. Queremos alimentarnos con el pan que baja del cielo. Es el pan que nos da vida, ese pan que nos da esperanza, ese pan que nos da fortaleza, ese pan que nos transforma y nos hace, Señor, la imagen viva de Jesucristo. Padre, yo te pedimos perdón porque hemos sido irresponsables en estudiar tu palabra. Te pedimos perdón por haber cerrado nuestros oídos para escuchar los dichos de tu boca, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos delante de ti en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra enderece lo torcido y allane lo áspero en cada una de nosotras. Que tu palabra, Señor, nos revele el propósito, el destino profético que tú tienes para cada una de nosotras. Que tu palabra nos revele la identidad que tú nos has dado en Cristo. Que tu palabra nos siga hablando y nos siga diciendo de que somos hijas de Dios. Y que a pesar de que nos caemos y tropezamos, tu palabra dice que 7 veces tú nos levantas. Padre, tu palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que tú has dicho de mí y de mis hermanas, Padre, no pasará. No pasará. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, tú nos has dado espíritu, Señor, no nos has dado espíritu de temor, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. La palabra, Señor, nos da ese amor, ese poder, ese dominio propio para no caminar en temor, en inseguridad, en incredulidad, en mentira, en confusión. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos con la palabra que sale de tu boca. Sánanos con la palabra que sale de tu boca. Libértanos con la palabra que sale de tu boca. Restáuranos con la palabra que sale de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea derramándose de una manera especial en cada una de las mujeres que están aquí hoy, a cada una de las mujeres que nos están escuchando, para que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra, a comprender la palabra. Que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y que nos ayude a ponerla por obra, a vivirla y a predicarla, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.